Viendo que la serie de ¿Cuál es el rey de los 5000 metros? Tuvo un gran apoyo, hemos decidido seguir con esta gran serie, pero en esta ocasión la prueba que vamos a analizar será la de los 10.000 metros. Esta distancia es mítica, ya que ha desarrollado varias de las mejores rivalidades que se han dado en el fondismo. Al igual que en los 5000 metros, existe un gran debate relacionado con qué país posee la mejor escuela respecto a las 25 vueltas. Este es el primer episodio y a continuación vamos a inmiscuirnos en la historia de los campeonatos del mundo como primer parámetro para dar inicio con la búsqueda por el rey de esta especialidad. La primera edición mundialista fue en el año de 1983. El Star List de los 10.000 metros contaba con los mejores de aquel momento: el portugués Carlos López, los alemanes Werner Schildhauer y Hans-Werner Kunze y el italiano Alberto Cova. Siendo un evento en el que la importancia de las medallas es fundamental, los corredores partirían con un ritmo bastante lento y conservador, pasando en 14 minutos 7.11 segundos a la mitad de la competencia. Todo se mantuvo bastante cerrado y reñido, sino hasta los últimos 400 metros de la carrera, punto en el que de un reducido pelotón de 5 corredores saldría el vencedor. Una vez se dio el campanazo final y Schildhauer atacaría tratando de tomar ventaja de los demás, objetivo que conseguiría cuando tenía a su favor varios metros de diferencia, que sin embargo, con el transcurrir de los metros, todo se vio reducido y nuevamente, en una recta final infartante, se verían reagrupados los favoritos para una definición memorable por lo cerrada que fue y en la que el italiano Alberto Cova lograría vencer, cronometrando 28 minutos 1.04 segundos, mientras que el alemán Schildhauer establecería 28 minutos 1.18 segundos y su compatriota Hans-Werner Kunze, que fue bronce, 28 minutos 1.26 segundos, en la que sería una de las finales mundialistas más apretadas de toda la historia, ya que apenas 22 centésimas fueron las que definieron las tres primeras casillas. 4 años después se llevaría a cabo la siguiente edición mundialista en la ciudad de Roma. La élite mundial se presentaba al evento con todos sus exponentes. Varios nombres destacaban, como el italiano Francesco Panetta. Nuevamente estaba el alemán Hans-Werner Kunze para tratar de mejorar su resultado mundialista anterior, el mexicano Arturo Barrios y el ecuatoriano Rolando Vera como los máximos representantes de Latinoamérica, que también estaban en condiciones de luchar en la competencia. Y como no podía faltar, existiendo representantes de la mayor talla del continente africano, el keniano Paul Kipkoech. La competencia salía de una manera bastante conservadora, a un ritmo cercano a los 2 minutos y 55 segundos por kilómetro. Poco a poco, y conforme se desarrollaba la carrera, los corredores irían presionando al punto que en los últimos 3 kilómetros, el keniano Kipkoech ya tenía una considerable ventaja respecto a sus rivales, con excepción del italiano Francesco Panetta, quien intentaba no perder demasiados metros con Kipkoech. Los esfuerzos del italiano serían en vano, pues la solidez del africano le harían hacerse con el primer lugar, cronometrando 27 minutos 38.63 segundos. En la siguiente edición mundialista el dominio keniano en la distancia se haría evidente, ya que tanto la primera posición como la segunda serían para corredores oriundos del país africano. En la gran final serían 20 atletas que se paraban en la línea de salida. El escuadrón keniano estaba conformado por Tomás Lozano, Moses Tanui y Richard Chelimo. Por otro lado estaba su mayor rival, el marroquí Khalid Ska, presentándose como el único de los 17 corredores restantes en la final, con la capacidad para arruinarles la gloria a los kenianos. Como lo típico en una carrera con tantos atletas kenianos, trabajarían en equipo, con el objetivo de que Kenia se llevase la primera posición sin importar quién lo haga, mientras sea de ese país. Richard Chelimo llevaría los primeros 6 kilómetros, pasando los 5000 metros en 13 minutos 30.27 segundos, sacando una gran ventaja respecto a los demás competidores, rompiendo el ritmo y prácticamente dejando a los demás en un agónico esfuerzo por conectar, cosa que parecía muy difícil, y tanto Tanui como Sano y Ska intentaban reducir la diferencia. Y cerca del 7º kilómetro, Tanui alcanzaría a Chelimo y como una gran estrategia pasaría a la cabeza para relevar el liderato. La competencia se mantendría de esa manera
pero con un Khalid Ska acechando la punta y tratando de los últimos metros hacerse con la carrera. Sin embargo, ante tal emoción, no pudo reducir la gran diferencia que Chelimo y Tanúi sacarían en los metros previos, donde finalmente Moses Tanúi se haría con el oro, Richard Chelimo con la plata y Khalid Ska con el bronce. Desde este momento ingresaríamos a un dominio impresionante por parte de un atleta que fue capaz de levantar 4 títulos mundiales consecutivos en las 25 vueltas de la pista atlética. Este corredor fue único para el fondismo mundial, dominó la distancia, rompió múltiples récords mundiales y es una leyenda en toda regla del deporte. Haile Gebrselassie llegó al atletismo para hacer historia y su palmarés en las citas mundialistas es uno de los puntos favorables para afirmar lo grande que fue este corredor. Su primer título mundial llegó en Stuttgart 1993. A simple vista la carrera se veía de lo más emocionante, pues el etíope tuvo que hacerle frente al campeón mundial de la edición pasada y al medallista de plata de la misma edición, Moses Tanúi y Richard Chelimo. En el desarrollo de la competencia, Moses Tanúi se colocaría a la cabeza de manera pronta, tratando de controlar el ritmo a su conveniencia. No lograría tomar ventaja, pues un joven Gebrselassie que llegaba de coronarse como campeón mundial en la categoría sub-20 se mantendría al ritmo de Tanúi, al igual que Richard Chelimo y varios de los finalistas. Poco a poco y con el transcurrir de las vueltas, los corredores de la parte posterior iban perdiendo contacto con los líderes y a falta de 9 vueltas, sería Chelimo el último en ceder ante los más fuertes que eran Tanúi y Gebrselassie. El prometedor corredor etíope no cedería ante los intentos de Tanúi por dejarlo atrás, y en un campanazo final un tanto polémico en el que Gebrselassie pisaría el talón de manera accidental a Tanúi y el keniano perdería su zapato y con frustración y enfado recorrería la última vuelta desesperado sin dicho zapato, intentaría vencer a Gebrselassie. Se vivirían los últimos metros infartantes en los que Gebrselassie sabría hacerse con la corona mundial. Fue una carrera bastante polémica por aquel suceso, aunque pronto el destino mostraría que estábamos frente al cambio de líder en la distancia, puesto que como mencionamos, Gebrselassie se haría con 3 títulos mundiales más. El etíope tuvo una capacidad impresionante para las distancias de fondo, porque en Gotemburgo 1995 nuevamente saldría victorioso ante corredores de la talla de Khalid Ska y Paul Tergat. Entrando en cómo se dio esta carrera, a falta de los últimos 6 kilómetros, existía un gran grupo de favoritos y la lucha por la competencia en las próximas vueltas sería encarnizada, ya que eran 6 atletas los que mantenían posibilidades de llevarse el oro. Faltando 3 vueltas, se comenzaron a posicionar los favoritos, siendo Tergat el mayor rival para el etíope Gebrselassie y para los marroquíes Salah Hissou y Khalid Ska, ya que el keniano llegaba de coronarse como campeón mundial de campo a través. Ante la duda de saber quién sería el vencedor, la definición sería una exhibición de velocidad por parte del etíope, ya que una vez llegó a los últimos 200 metros, haría un brusco cambio de ritmo que nadie esperaba y mucho menos fue capaz de seguir, haciéndose con el primer lugar de manera imponente y con un nuevo récord del circuito. Al mundial siguiente el triunfo sería bastante similar. El etíope corroboraría su dominio, ganando y quedando nuevamente por delante de Paul Tergat, que parecía que mientras el etíope estuviese en la partida frente a él, no tenía posibilidad alguna de vencerle en pista. Para concluir con el histórico 4º título de Haile Gebrselassie, nos trasladamos a Sevilla, ciudad que albergaría el campeonato del mundo en 1999. Todo se volvía a resumir en un choque entre Haile Gebrselassie, triple campeón del mundo de la distancia, y Paul Tergat, 5 veces campeón del mundo de cross country. Ambos atletas ya habían chocado en las ediciones anteriores en las que el etíope resultaría vencedor. En esta ocasión, ante tal frustración de siempre culminar en la segunda colocación en los 10.000 metros contra Gebrselassie, Paul Tergat adoptaría una estrategia diferente. Anteriormente Tergat salía a saco, a imponer su ritmo para hacerse con la competencia, lo que no le funcionaría con un Gebrselassie capaz de soportar el ritmo y rematar de manera sublime. En esta ocasión, sería Tergat quien intentaría ganar saliendo en persecución de los líderes, esperando el momento idóneo para atacar. Lastimosamente, y aunque intentó ganar la competencia en los últimos 400 metros, Tergat no pudo ante la inmensa capacidad para el sprint final de Haile Gebrselassie,
quien nuevamente se llevaba la gloria de forma imponente en los últimos metros. ...2001 fue el año en el que al nivel mundial el dominio de la prueba cambiaría. El Star List mostraba nuevamente al 4 veces campeón del mundo de la distancia, el etíope Haile Gebrselassie, junto a sus compatriotas Assefa Mesgebu, Gibelta Latmasu y Hapte Gifar. Para hacerle frente al escuadrón etíope estarían los mejores atletas de cada país, entre los que destacaban los kenianos John Korir, Paul Kosgei y Charles Kamati. También estaban los españoles Fabián Roncero, José Ríos y José Manuel Martínez, o el marroquí Jawad Garib. Se daba el disparo inicial y los corredores etíopes salían para comandar, y una vez llegados los últimos 4 kilómetros, Kenia pasó adelante y no perdería la cabeza hasta el final de la competencia. Eran los últimos 400 metros, el pelotón puntero estaba compacto y a falta de los últimos 200 metros, parecía que Gebre podría repetir sus icónicos cierres de carrera, donde en esa instancia las primeras colocaciones eran para Etiopía. Sin embargo, Charles Kamati, acechando, les rebasaría entrados los últimos 120 metros, manteniendo un remate sólido con el que no pudo ninguno de los 3 etíopes, teniendo que conformarse con quedar por detrás del keniano Kamati. Prácticamente a 10 años del primer título mundial de Haile Gebrselassie, llegaba el momento para dar la posta del dominio en la distancia a uno de los prodigios más grandes que llegó a tener este deporte. La carrera de los 10.000 metros planos desarrollada en el Campeonato del Mundo de París 2003 fue dominada por completo por 3 atletas del mismo origen, obteniendo una revancha de la edición mundialista anterior. Y no solo eso, sino que se dio un duelo épico entre Haile Gebrselassie y el joven talento Kenenisa Bekele, quien en sus 20s llegaba a relevar a su mayor ídolo. El dominio fue impresionante por parte de Etiopía, ya que se llegaba a los últimos 400 metros y 3 etíopes dominaban la punta. Haile Gebrselassie jaloneando la competencia, teniendo pegado a Bekele, y en unos 20 metros por detrás, el también talentoso Sileshi Sigine, tratando de mantenerse en la posición de privilegio. Sonaba la campana y rápidamente Gebre trataba de desprenderse de su compatriota, fracasando con aquel objetivo, pues entrados los últimos 200 metros, Bekele derrocharía sus cualidades de una manera similar a los momentos en que Gebre vencía, rebasando y con fortaleza sacando ventaja, metros que Gebre no pudo recortar, haciendo un traspaso del reinado de la prueba a Bekele, quien llegó para hacer historia, dando inicio con un legado de los más grandes y exitosos de este deporte. Kenenisa Bekele brilló en las pruebas de los 5.000 metros y 10.000 metros, pero si se pudiera decir cuál es la prueba en la que el corredor tuvo una mayor luz, serían los 10.000 metros, ya que con su título de París 2003, comenzó con un reinado igual al de Haile Gebrselassie, ya que lograría ganar la misma cantidad de títulos mundiales en la especialidad, venciendo en Helsinki 2005, Osaka 2007 y Berlín 2009, donde es meritorio también hacer una mención a Sileshi Sigine, pues de los 4 títulos de Bekele, Sigine fue segundo lugar en 3, lo que es digno de reconocer, ya que de no haber coincidido con un atleta tan completo como Bekele, seguramente Sigine habría alcanzado un renombre mucho mayor al que tuvo. Una vez acabado con el dominio de Bekele en los 10.000 metros, el reinado etíope tuvo un mundial más de brillo en la prueba, con Ibrahim Ceylan, quien sorprendería al británico Mo Farah en los metros finales, con un remate espectacular, prácticamente entrando en el juego de Farah. Ceylan se haría con el título mundial y Mo Farah vería frustrado su intento por hacerse con el doblete de los 5.000 metros y 10.000 metros, pues el etíope supo leer muy bien la competencia y atacar en el momento preciso. En la edición mundialista llevada a cabo en Moscú en el año 2013, dio inicio un dominio muy similar al de los 5.000 metros por parte de Mo Farah, que tuvo unos brillantes años, siendo siempre un atleta táctico en las 25 vueltas. Cobraría revancha con el etíope Ceylan, haciendo una carrera inteligente en la que no se apresuró a rematar, y solo en el momento en que supo que nadie podría con su velocidad, incrementaría el ritmo y en un único esfuerzo, estipulando hasta cruzar la línea de meta, se haría con el primero de sus títulos mundiales en la especialidad.
Mantendría dicho estilo y manera para correr en las siguientes 2 ediciones mundialistas, aplicando su habitual táctica, partiendo desde la parte posterior para en los metros finales atacar y hacerse con el campeonato, llevándose el oro en Pekín 2015 y en Londres 2017. Todas las carreras del británico siempre terminaban repletas de emociones, pues su manera de correr daba siempre pie a la duda de no saber si Farah se haría con el primer lugar. Un dato interesante de su competencia en Londres 2017 es que el segundo lugar le correspondería a un emergente Joshua Cheptegei, quien más tarde se haría con la plusmarca mundial de la distancia, además de que precisamente el ugandés Cheptegei fue quien relevaría la corona mundialista al imponerse en Doha 2019, rematando de manera apretada con el etíope Yomif Kehelcha y el keniano Ronex Kipruto. El último campeonato mundial junto a los mejores corredores de la actualidad. Estaba Joshua Cheptegei para defender su título, acompañado de su compatriota el prodigioso Jacob Kiplimo y el experimentado Stephen Kisa, quienes iban como el equipo a vencer, por parte de los etíopes Selemon Barega y Berihu Aregawi, o los kenianos Daniel Mateiko y Stanley Mburu. Entrando en la competencia, la carrera se desarrollaría de manera variable, en la que por kilómetro los líderes iban cambiando hasta los últimos 300 metros, que fue cuando Cheptegei avanzaría de manera imponente hasta colocarse en la primera posición, manteniendo el liderato hasta el final, siendo ese su segundo título mundial consecutivo en la distancia. Una vez acabado con el recuento de los campeonatos mundiales en la categoría masculina, obtenemos que el dominio por parte del país etíope en la especialidad es impresionante, ya que de 18 ediciones mundialistas, el 50% fue ganado por corredores de Etiopía, entrando en el detalle de que Haile Gebrselassie y Kenenisa Bekele son los responsables de 8 de esos títulos, algo sin lugar a dudas impresionante, hablando de un dominio aplastante. La segunda colocación es para Kenia y Reino Unido con 3 títulos, y para cerrar el podio está Uganda con 2 coronas. He dividido este parámetro en 2 partes para poder entrar en mejor detalle en esta historia. Por el momento Etiopía tiene una gran diferencia respecto a los demás países, y en el siguiente video, en el que analizaremos la rama femenina, veremos si es que en algo cambia el podio de este parámetro. No se olviden de dejar un buen pulgar arriba y de suscribirse si es la primera vez que ven uno de mis videos. Cuídense mucho.